Vamos a ver ahora transmisión de calor por conducción en sólidos. Es decir, tenemos un sólido y queremos analizar, estudiar cómo se transmite el calor dentro de un sólido, es decir, cómo se traslada en el espacio y en principio en el tiempo el calor en un sólido. Lo primero que podemos decir es que, de acuerdo a lo que hemos desarrollado hasta ahora, para que haya transmisión de calor en un sólido, las temperaturas definidas para cada punto del sólido forman un campo, un lugar en el espacio en donde está definida la función temperatura. Y decíamos que cuando la temperatura es uniforme, homogénea en el sólido y no cambia en el tiempo, el sólido está en equilibrio, como cualquier otro sistema material. La temperatura, variable de estado intensiva, es homogénea y no cambia en el tiempo, el sólido está en equilibrio. De manera que para que haya transmisión de calor, tendrá que haber una temperatura, un campo de temperaturas en el sólido que varíe en el espacio y o en el tiempo. Es decir, para que haya transmisión de calor, T tendrá que ser T de X, Y, Z y tau, donde tau es el tiempo porque T se lo hemos dejado a la temperatura. Si T no varía en X y Z y no varía en tau, no depende ni del tiempo ni de la posición, el sólido está en equilibrio y no hay transmisión de calor. La ley que rige el fenómeno de transmisión de calor en sólidos es la ley de Fourier, el mismo de la serie matemática para aproximar funciones cualesquiera con funciones trigonométricas. El mismo científico presentó su ley en 1841. El planteo general de la ley de Fourier permite tratar el problema en las condiciones más generales. Y dado la complejidad del tema, porque resulta ser una función de 4 variables, la temperatura, actualmente el planteo general de la ley de Fourier se hace con herramientas de análisis vectorial. Sin embargo, en nuestro curso nos vamos a circunscribir respecto de este planteo general. En principio, solo vamos a ver problemas estacionarios, es decir, problemas en los que la temperatura no cambia en el tiempo, y respecto de la variación espacial vamos a plantear geometrías y condiciones de borde que nos lleven a campos de temperatura que dependen de una sola variable, que ahora llamo L y no X, porque no siempre la vamos a llamar X, de acuerdo a cuál sea la geometría. Bien, cuando resulta que T es función de una única variable, entonces la ley de Fourier se puede plantear de una manera que no requiere herramientas de análisis vectorial que ustedes están incorporando justo en este momento en matemática. Luego, más adelante, cuando estemos terminando con el cuatrimestre de termodinámica, vamos a volver al planteo general de la ley de Fourier cuando ustedes ya tengan las herramientas. Y vamos a ver cuál es ese planteo. Pero ahora, cuando T es solo T de una única variable dimensional, la ecuación de Fourier la podemos escribir así.
En el lado derecho de la ecuación tenemos una constante que depende de las propiedades del material de que está hecho el sólido y la derivada de la temperatura respecto de la variable dimensional de la que depende. Si miramos el lado derecho de la ecuación, esto es válido para un punto. Esto es aplicable a un punto del sólido porque la derivada de t respecto de la coordenada dimensional está definida punto a punto. Pero entonces, esta cantidad Q punto, que hace referencia a un flujo de calor, ¿a qué refiere? Bien, si esta es la coordenada dimensional a lo largo de la cual la temperatura cambia y este es el punto P, que no se me caiga el pizarrón encima de nuevo, Q punto es la cantidad de calor que pasa por unidad de tiempo y por unidad de superficie a través de una superficie normal a la dirección L en el punto P. A esta cantidad la llamamos Q punto. Sus unidades son kilocaloría sobre hora metro cuadrado. Es la cantidad de calor que atraviesa por unidad de tiempo la unidad de superficie normal a la dirección de cambio de la temperatura en el punto P. Bueno, lo primero que podemos ver es que si la derivada de t respecto de L es 0, Q punto es 0. O sea, esto es consistente con el planteo general y con lo que vimos desde el principio cero de la termodinámica. Si la temperatura no cambia, si es homogénea, no hay flujo de calor. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es aplicar esta expresión a geometrías y condiciones de borde que llevan a campos de temperatura que dependen de una sola variable, lo cual vamos a poder inferir antes de plantear la ley de Fourier, por consideraciones de simetría. Consideraciones que vamos a usar varias veces en el año, no solo en relación con la conducción de calor, con la transmisión de calor, sino también cuando veamos electromagnetismos. Las consideraciones de simetría son independientes de la disciplina, son previas a la disciplina, no vamos a ver cómo se aplican. El primer problema que vamos a resolver, una cuestión, ¿qué es lambda? Bueno, si esto es un flujo de calor por unidad de tiempo y por unidad de superficie, lambda es una propiedad del material, podemos ver que a igualdad de tasa de cambio de la temperatura con la variable dimensional de la que depende, cuanto mayor sea lambda, más intensa es la transmisión de calor. Mayor es la cantidad de calor que pasa por unidad de tiempo y por unidad de superficie a través de una superficie normal a la dirección de cambio de la temperatura. Esto es, un sólido con un lambda mayor un sólido con un lambda mayor transmite más calor que un sólido con un lambda menor a igualdad de tasa de cambio de la temperatura con la variable dimensional de la que depende. A este parámetro se lo llama
conductividad térmica por esa razón. Vamos a aplicar ahora esto que vimos a la primera geometría que vamos a usar. Sea una pared plana, un sólido de límites planos y paralelos y de conductividad lambda constante en todos sus puntos. Esta es la geometría. Y a esta geometría le incorporamos condiciones de borde. Cuando uno integra en el espacio, integra entre ciertos límites. En los límites se imponen condiciones. Estas condiciones se llaman condiciones de borde. Cuando uno resuelve además un problema en el tiempo, al tiempo le pone un momento de inicio. Esas son condiciones iniciales. En los problemas que vamos a resolver nosotros en el curso no hay condiciones iniciales porque estamos resolviendo en un régimen permanente. O sea, la solución es la misma independientemente del tiempo. Solo tiene condiciones de borde. Tenemos que ponerlas aquí. En el plano límite izquierdo, la temperatura es homogénea en todos los puntos igual a T1. En el plano límite derecho, la temperatura es homogénea igual a T2. Y este sólido tiene un espesor E uniforme. Bueno, a este sólido lo llamamos pared infinita. Es una pared plana infinita. Este es nuestro modelo físico. Ahora tenemos que llegar a la conclusión de que T depende de una sola variable espacial para poder aplicar la ley de Fourier en estos términos. Bien, aquí vienen las consideraciones de simetría. Supongamos que tomamos un punto en el interior del sólido, este punto. Tracemos el plano paralelo al plano límite que contiene ese punto. Y digamos, esta es la temperatura T de X, Y. Donde X es una coordenada sobre la perpendicular a los planos límites tomada desde uno de ellos, digamos desde el plano de la izquierda. Esta es la coordenada X y esta es la coordenada Y. Y esto es T de esta X y esta Y. Tomemos otro punto de coordenada, la misma coordenada X y coordenada menos Y. T de X menos Y. Imaginemos por un momento que T de X menos Y es distinta de T de X Y. La llamamos T'. Bien, giremos ahora el problema alrededor del eje X. Y giremos los 180 grados. Giramos toda la pared de 180 grados alrededor del eje X. Resulta que el punto que ocupaba la posición menos Y va a ocupar la posición Y y viceversa. Si estos puntos tuvieran temperaturas distintas, tendríamos otro problema, en donde la temperatura distinta está arriba y la temperatura T' está arriba y la temperatura T está abajo. Pero si miramos las condiciones de borde y la geometría, nada cambió.
Es decir, si alguien nos girara el problema mientras no estamos mirando, cuando volviéramos a mirar no tenemos manera de saber que el problema fue girado si miramos la geometría y las condiciones de borde. Pero si la solución fuera distinta en xy que en x menos y, sí podríamos darnos cuenta porque habría cambiado la solución, o sea, tendríamos el mismo problema, o sea, las mismas causas determinantes con un efecto distinto. Eso no puede ser. Un mismo problema solo puede tener una misma solución, al menos para esta clase de problemas. Entonces, t de xy tiene que ser igual a t de x menos y. Fíjense que lo que vale para y vale para z. Si cambiamos la coordenada z por otro plano paralelo al del pizarrón más adelante, podremos repetir el razonamiento que hicimos para el plano del pizarrón exactamente de la misma manera. Esto quiere decir t tiene que ser igual a t de x por simetría. Por simetría, porque es la única distribución de temperaturas que es compatible con esta geometría y estas condiciones de borde. Después veremos a quién le podemos aplicar este modelo físico. Pero para este modelo físico, para el plano homogéneo infinita, t en régimen permanente, t es t de x. Bien. Q punto será entonces menos lambda derivada de t respecto de x, y por lo tanto el calor fluirá en la dirección del eje x. Y esta es la cantidad de calor que pasa por unidad de tiempo y de superficie normal al eje x en cualquier punto de la pared. Lo que no sabemos todavía es cómo cambia t con x. ¿Qué hacemos? En este punto tomamos otro plano interior a la pared en otra posición x distinta. Tenemos dos planos intermedios. Fíjense que como t es t de x, q punto vale lo mismo en todos los puntos de este plano intermedio. Y también va a valer lo mismo en todos los puntos de este plano, de este otro plano intermedio. Esto sería q punto de x1 y este sería q punto de x2. Pero q punto solo es función de x, porque t solo es función de x. Ahora bien, si tomamos una superficie cualquiera dentro de estos planos que son infinitos, es decir, si miráramos esto así, nos imaginamos un bocado cualquiera, podemos limitar un cierto volumen con estas superficies límites y generatrices perpendiculares a los planos límites paralelas al eje X que definen un cierto bocado de la pared. Sea S la superficie. Como Q punto vale lo mismo en todos los puntos de cada plano, Q punto grande de x1 es Q punto de x1
por S. Y Q punto grande de X2 es Q punto de X2 por S, la misma S, porque esto es un cilindro. Un cilindro de base cualquiera no nos importa. Quiere decir que por unidad de tiempo está pasando Q punto grande por el plano de la izquierda y está pasando Q punto grande, Q punto grande de X1 por el plano de la izquierda y Q punto grande de X2 por el plano de la derecha. Podemos también apreciar que por la superficie lateral no está fluyendo calor. No hay calor que pasa por la superficie lateral porque en la dirección Y y en la dirección Z la temperatura no cambia. Y entonces, sobre la base de que el régimen es permanente, es decir, que esta zona, esta porción del sólido no se está calentando ni enfriando, podemos decir que la cantidad de calor que atraviesa la superficie S a la altura de X1 es igual a la cantidad de calor que atraviesa la superficie S a la altura de X2. O sea, Q punto de X1 es igual a Q punto de X2. ¿Por qué? Porque si fueran distintos, como no sale nada por las paredes laterales, por la pared lateral es una sola, esto es un cilindro, como no sale ni entra nada por la pared lateral, si la cantidad de calor que entra por acá fuera distinta de la que sale por aquí, esta porción de la pared se estaría calentando o se estaría enfriando y por lo tanto la temperatura no podría ser independiente del tiempo. Pero como Q punto grande 1 es Q punto de X1 por S, esto implica que Q punto chica 1 es igual a Q punto chica 2. Igual a constante. ¿Por qué igual a constante? Porque no hemos hecho ninguna hipótesis especial sobre estos dos planos. Podrían ser un par de planos cualquiera. Puedo tomar otro par cualquiera mientras estén entre los extremos, entre los planos límites de la pared, y obtendríamos siempre Q punto 1 igual a Q punto 2. Es decir, este Q punto es constante. Y entonces, antes de aplicar la ley de Fourier, por consideraciones de simetría del problema y por consideraciones de calorimetría, llegamos a que la cantidad de calor que fluye por unidad de tiempo y por unidad de superficie en cualquier punto de la pared, del interior de la pared, en la dirección del eje X, es la misma. Q punto es constante. Cuando escribí la ley de Fourier me olvidé de comentar cuál era el significado del signo negativo. El significado del signo negativo es que el calor fluye en el sentido de las temperaturas decrecientes, lo cual se corresponde con la definición de cantidad de calor. El calor era entregado por los cuerpos que se enfriaban a los cuerpos que se calentaban, o sea, fluía de las temperaturas mayores a las temperaturas menores hasta que éstas se equilibraban. Entonces, como esta derivada, como el calor va a fluir en la dirección de la derivada decreciente, se pone un signo menos para que el parámetro característico de la sustancia, la conductividad, sea positiva.
Bien, y ahora recién vamos a aplicar la ley de Fourier con estas conclusiones previas. Bien. Ley de Fourier. Menos lambda derivada de t respecto de x igual a q punto igual a constante. Ahora bien, lambda es una constante. Si q punto es constante, la derivada de t respecto de x es constante. O sea, t igual a x más b, donde a y b son dos constantes que tendremos que calcular en función de las condiciones de borde. Nosotros sabemos que para x y para x igual a e, t igual a t2. Para x igual a 0, t es t1, y para x igual a e, t es igual a t2. O sea, t1 igual a b y t2 igual a por e más b, igual a por e más t1. T2 igual a, perdón, A es igual a T2 menos T1 sobre E. Y entonces tenemos resuelto el problema en temperatura. T es igual a T1 más T2 menos T1 sobre E por X. Ahora bien, con la función t de x podemos obtener q punto. Q punto queda igual a menos lambda derivada de t respecto de x. La derivada de t respecto de x es t2 menos t1 sobre e. Q queda menos lambda t2 menos t1 sobre e, o lambda t1 menos t2 sobre e. Y esto resuelve el problema. Fíjense, la cantidad de calor que pasa por unidad de tiempo y por unidad de superficie normal a la dirección del eje X es proporcional a la conductividad, habíamos dicho, esto ya está expresado en la ley de Fourier. Es proporcional a la diferencia de temperatura. Está claro que cuanto mayor sea la diferencia de temperatura, mayor va a ser el flujo de calor, inversamente proporcional al espesor. Todos sabemos que una pared más gruesa opone más resistencia al flujo de calor. Esto es por unidad de superficie. Bueno, si queremos saber la cantidad de calor que fluye a través de una superficie dada, multiplicamos a Q punto por S, porque habíamos escrito por ahí, ahora lo borré, que Q punto es Q punto por S. Bien, ¿a qué situación real podremos aplicar esto? Y bueno, a una pared en un edificio, si las dimensiones de la pared son suficientemente grandes frente a su espesor, lo cual es el caso habitual. Esto será válido mientras no estemos demasiado cerca de los bordes, y podremos calcular cantidad de calor perdida por unidad de tiempo
calculando Q punto mayúscula. El punto hace referencia a la derivada respecto del tiempo.